Muy buenas tardes. Primero le agradezco la invitación a la organización del evento para hablar en esta charla sobre un tema que es de interés para la comunidad científica nacional e internacional, que es sobre el tema de la nanotecnología en la ciencia de los alimentos, una oportunidad o un problema de seguridad alimentaria. El equipo de trabajo está conformado por Angélica Serpa y Jorge Velázquez Scott, que actualmente son mis estudiantes de doctorado, y las doctores Catalina Gómez, Cristina Castro y Piedad Gañán, que son expertos en el tema de los materiales, la Magíster Lina Vélez, que es el componente o la que conoce el tema de los alimentos a mayor profundidad dentro del grupo de trabajo, y el estudiante de Ingeniería de Nanotecnología, Pablo Posada. Aquí pues vemos el equipo de trabajo, como les mencioné anteriormente, dentro de sus líneas de trabajo. La cabeza o la líder del grupo es la profesora Piedad Gañán, que tiene un alto reconocimiento a nivel nacional y mundial en la parte de plásticos reforzados. La profesora Lina Vélez es la directora del grupo de investigaciones agroindustriales, que hace parte de la línea de formulación y conservación de alimentos, y la doctora Cristina Castro, que hace parte del grupo GINUMA, que es el grupo de investigación sobre nuevos materiales, y que tiene trabajos muy interesantes dentro de la línea de la salud. El resto es la doctora Catalina Gómez, que hacen parte del GRAIN, Jorge Koch, Jorge Velázquez, Pablo Posada y Robin Zuluaga, quien les habla. Esto, pues, para hacer un poco de como un background sobre lo que es el grupo de trabajo, les presento el nuevo complejo de la Escuela de Ingenierías de la UPB. Vemos la vista aérea de la universidad. Estamos ubicados en la sede de Laureles en Medellín. El edificio de laboratorios que vemos en la parte inferior fue inaugurado hace un par de meses, y con toda la tecnología y los requerimientos necesarios para un laboratorio. Y esto es el render del nuevo complejo de ingenierías, que debe estar construido aproximadamente dentro de 2 años. Tenemos la tabla de contenido. Vamos a hablar fundamentalmente del valor nutricional de lo que comemos, la nanotecnología, la microestructura, y qué debemos hacer o a qué retos nos estamos enfrentando desde la comunidad científica. Entonces, digamos que para dar inicio a la charla, uno de los elementos más importantes que tenemos hoy es el valor nutricional de lo que comemos. Hoy la comunidad internacional, a través de diferentes regulaciones frente al etiquetado de los productos, nos llama la atención sobre la importancia de leer y de conocer lo que estamos consumiendo. En una etiqueta normalmente encontramos el tamaño de la porción, la cantidad de calorías, el porcentaje de valor diario recomendados y los límites de los nutrientes. La FDA sacó un documento en el cual hablaba sobre los límites de esos nutrientes y de cuáles nutrientes debemos consumir más. ¿Por qué la importancia de la etiqueta, el valor nutricional y de la etiqueta nutricional hoy? Porque la comunidad o la población hoy tiene un gran problema de sobrepeso. Entonces, eso nos ha llevado a que conozcamos qué es lo que estamos consumiendo. Pero nos estamos olvidando, y ya entramos a la parte de la ingeniería, a la parte de los procesos productivos, de qué estructuras nos estamos comiendo o consumimos. Sabemos de qué está compuesta a través de la tabla nutricional. Un elemento importante, hoy por hoy también en la comunidad internacional, este año países como Chile, Bolivia, Perú y Ecuador están hablando del semáforo nutricional, donde nos llaman, nos generan alerta en las mismas etiquetas sobre lo que estamos consumiendo dentro de esa composición nutricional, y perdón por la redundancia, o sea, de qué elementos está compuesto esa formulación. Pero nos olvidamos de las estructuras que nosotros comemos. Las diferentes materias primas que se utilizan en un proceso productivo están sometidas a diferentes condiciones durante el proceso: presión, alta temperatura o esfuerzos mecánicos, que cuando se llevan a su etapa final generan un cambio en la materia prima y desconocemos cuáles son esos cambios desde el punto de vista estructural.
Hoy por hoy, gracias a tecnologías avanzadas como la microscopía electrónica de barrido, pues podemos ver cómo se van conformando esas estructuras. Ahí tenemos el ejemplo de una mayonesa donde se hizo se liofilizó y se hizo la observación a través del SEM. Igual en la barra de chocolate vemos las estructuras que encontramos en el lado, las partículas de grasa, la formación de los cristales. Vemos también en el hummus, que es un alimento que se utiliza mucho en la comida árabe, y un té de manzanilla. Ahí podemos identificar cada una de las diferentes estructuras que no vemos, pero que hacen parte de esa formulación. Hoy por hoy la comunidad científica se ha concentrado en este tema y lo vemos gracias a estas dos gráficas que tenemos acá. Utilizamos como palabras claves Food Material Science, una búsqueda hecha a través de Scopus desde el año 1970 hasta el 2018. Vemos que hay un crecimiento exponencial en cuanto a la producción científica en este tema, donde el país que lidera, digamos que la producción científica en este tema sigue siendo Estados Unidos, teniendo en cuenta pues la envergadura de su economía y de las grandes empresas que dentro del campo de los alimentos tenemos allí, seguido por China, Inglaterra, Corea del Sur e India, y de los países latinoamericanos encontramos Brasil, México, Argentina y Colombia como los que tienen cierto nivel de producción frente a este tema. Igualmente, también hicimos una búsqueda clave frente a food y structure, o sea, estructura de los alimentos. Vemos igual como desde 1970 hay una producción exponencial de publicaciones científicas frente a este tema, y donde igual como en la diapositiva anterior, Estados Unidos, China e Inglaterra comandan la producción científica frente a este tema, y en los países latinoamericanos sigue siendo Brasil, México, Argentina, Chile y Colombia los que presentan un cierto nivel de producción. Estas dos diapositivas lo que nos están queriendo mostrar es que hay un interés marcado ya por entender qué está pasando cuando sometemos nuestras materias primas después de una formulación durante el proceso productivo y cuál es el resultado final en el producto que estamos entregando al consumidor. Entender eso es fundamental hoy para poder llegar al punto neurálgico de esta conferencia, que es la nanotecnología. Y eso también se ve reflejado a que se generó hace un par de años, por esas mismas necesidades de la comunidad científica, un journal que se llama Food Structure, que hace parte de la base de datos del Sevier, donde vemos cómo a nivel mundial el número de descargas que ha presentado este journal es considerable, siendo Estados Unidos, China, India, donde mayor número de descargas se encuentran en este tema, y desde la parte latinoamericana encontramos a Colombia como uno de los también, digamos que un consumidor de la producción científica que se genera en este tema. Digamos que el objetivo fundamental de este journal es la relación entre la composición molecular, el procesado, las propiedades macroscópicas y el diseño de la estructura de los alimentos, que son los temas neurálgicos y fundamentales hoy, como lo vemos en la producción científica, que está llamando más interés a la comunidad internacional. Entonces, si logramos entender esa parte de la microestructura, va a ser la base para lo que nos vamos a enfrentar hoy, que es la nanotecnología. La nanotecnología hoy por hoy tiene mayor inversión que cualquier evento en la historia de la humanidad. Se ha hecho mucha inversión y se está haciendo mucha inversión en este tema. Se considera la nanotecnología como la nueva revolución industrial, porque está cambiando los aspectos del ser humano desde diferentes áreas, desde la salud, la industria farmacéutica, la industria textil, la electrónica y el mundo de los alimentos, como lo vamos a ver acá. Entonces, primero, lo básico para poder entender lo que vamos a ver en el resto de la presentación es ¿y qué es la nanotecnología? Entonces, miremos la Tierra
el globo terráqueo en su tamaño y un balón de fútbol. Frente a sus dimensiones, el balón de fútbol es 10 millones de veces más pequeña que la Tierra. Y si lo miramos frente a la nanotecnología o frente a las nanopartículas, una nanopartícula es 1 billón de veces más pequeña que el balón de fútbol. En conclusión, según las definiciones generadas por la ACTM, por la US National Nanotechnology Initiative de los Estados Unidos, la Comunidad Económica Europea y la FDA, que es el ente regulador en drogas y alimentos en los Estados Unidos, se considera nanotecnología como cualquier tecnología que trata con objetos que están dentro del rango de 1 a 100 nanómetros. Y estos objetos, cuando nos vamos a referir a estos objetos dentro de la nanotecnología, podrían ser partículas que tienen 3 dimensiones en la nanoescala, nanoplacas que tienen 2 dimensiones en la nanoescala, o las nanofibras que tienen 1 dimensión en la nanoescala. Entonces, con este concepto claro de qué es nanotecnología y qué consideramos nanotecnología, es que se han planteado los grandes desarrollos que hoy tiene la ciencia desde diferentes áreas del conocimiento y que es avalado hoy por muchas entidades a nivel internacional. Entonces, consideramos nanotecnología todo aquello que esté dentro de 1 a 100 nanómetros. Y hoy, como otro reto al que en algunos años nos vamos a enfrentar, dentro de las producciones científicas ya se está hablando de picotecnología. Cuando hablamos de nano, estamos hablando de 10 a la menos 9 metros. En la picotecnología, estamos hablando de 10 a la menos 12 metros. O sea, no hemos entendido todavía muy bien el concepto de nano cuando ya lo aplicamos, y hoy la comunidad científica, a pasos agigantados, está hablando de la picotecnología. Entonces, frente a los alimentos, que es el objetivo de esta charla, la humanidad ha consumido nanotecnología desde sus inicios, a través de todos los productos que la naturaleza nos ofrece. Aquí tenemos el ejemplo del banano. El banano es uno de los productos que mayor fibra diaria entrega a los consumidores, del 15 al 20% de la cantidad de fibra diaria necesaria. El banano, pues lo utilizamos en muchas preparaciones en nuestras casas, en jugos, en ensaladas o como acompañante de muchos productos. Lo seccionamos en partículas de 5 a 10 centímetros, pero igualmente dependerá del uso final del producto. Pero lo interesante acá es que ese banano está compuesto de fibra. Esa fibra que nosotros normalmente vemos como un hilo, cuando lo miramos a través de las técnicas como la microscopía electrónica de barrido, encontramos que es un haz fibroso, como está en esta imagen, que es de aproximadamente unas 200 a 300 micrómetros de diámetro, que esa fibra está compuesta por esos elementos más pequeños que vemos acá. Esos elementos más pequeños se consideran como la fibra, como la célula, donde en ese vacío lumen antiguamente estaba el citoplasma, y observamos las paredes vegetales. Esa fibra elemental tiene un diámetro aproximado de 10 a 20 micrómetros. Dentro de esas paredes vegetales encontramos elementos mucho más pequeños que técnicamente lo definimos como macrofibrillas. Esas macrofibrillas se consideran que tienen 1 micra o menos. Gracias a la microscopía de transmisión podemos tener hoy esa información y esos datos, y esas macrofibrillas están compuestas por elementos muchos más pequeños, que es nuestro interés hoy, que son las nanofibrillas de celulosa, que están del orden de los 5 a los 10 nanómetros. Entonces, si vemos, si observamos, estamos consumiendo nanotecnología desde hace mucho tiempo, pero no lo sabíamos. Solo nos venimos a dar cuenta o vemos la importancia de este tema cuando Richard Feynman, que es el gestor de la nanotecnología, uno de los pioneros de la nanotecnología, en la charla base para todos los desarrollos que tenemos hoy en esta área, menciona: en ese espacio, en ese vacío, hay mucho fondo,
hay mucho espacio para trabajar, hay un fondo muy grande para trabajar. Y por eso la importancia en el tema de los alimentos. En el tema de los alimentos hay mucho para trabajar en el mundo nanométrico. Aquí tenemos el ejemplo genérico de lo que será las fibras en los alimentos o los otros componentes alimenticios que tengan fundamentalmente dentro de su estructura celulosa. Entonces tenemos el haz fibroso de 200 a 300 micras, la célula en las plantas donde están todos sus organelas o sus componentes, que es del orden de los 10 a 20 micrómetros. Cuando bajamos de escala, llegamos a la célula, a la pared vegetal, que está compuesta de una pared primaria y una pared secundaria, donde en el caso de las nanofibrillas de celulosa, en la pared primaria es donde encontramos aquellas que son más amorfas y en las paredes secundarias encontramos de una forma mucho más ordenada estos elementos. Encontramos y observamos cada una de las estructuras que generan las microfibrillas dentro de la pared y vamos bajando de escala hasta llegar a la nanofibrilla o nuestra fibrilla elemental, que es del orden de 3 a 5 nanómetros. Esas fibrillas elementales, dentro de su estructura básica, encontramos que está conformada por cadenas de celulosa que se unen a través de puentes intra e intermoleculares y forman lo que conocemos como la microfibrilla de celulosa. Cuanto a los tejidos animales, igual, encontramos una estructura jerárquica que parte desde cada uno de sus componentes: nervio, músculo, tejido conectivo, fibras, núcleo, membranas, miofibrilla, hasta llegar a ese elemento mucho más pequeño o filamentos, que se conocen como filamentos y que es del orden de los nanómetros, donde su estructura principal es la biotina. Igual, esto lo venimos consumiendo y adicionalmente cambian o interactúan con los diferentes elementos en una matriz cuando estamos haciendo un proceso productivo para obtener un producto final. En este caso, los productos cárnicos. Entonces, estamos consumiendo nanotecnología no solo en los vegetales, sino también a través de los cárnicos o a través de la carne como un tejido animal. Entonces, hoy la ciencia ya sabe y ha identificado en estas estructuras dentro de esos productos de consumo diario. Hoy el interés está en cómo obtener esas nanopartículas, esos nanocomponentes que fueron desarrollados por la naturaleza para poder utilizarlos de forma más eficiente en los procesos productivos. Entonces, tenemos, digamos, dos tendencias: los tratamientos mecánicos y los tratamientos químicos. Los tratamientos químicos se utilizan fundamentalmente para construir estructuras de abajo hacia arriba, es decir, de una escala menor a una escala mayor. Y los tratamientos mecánicos son los que más estamos utilizando para obtener estructuras de arriba hacia abajo, como lo que queremos hacer: aislar esos componentes que la naturaleza tiene para utilizarlos en nuestros procesos productivos. Entonces tenemos equipos como el ultraturras, la licuadora normal de la casa, o equipos con un nivel mayor de tecnología como la homogenización en alta presión y el grinder, también conocido como supermascoloide. El elemento básico o el componente básico de esto es trabajar, en el caso de la alta presión, a presiones que pueden oscilar entre los 500 y los 800 bares para la industria de alimentos, y en el caso del supermascoloide es que sus discos trabajan en modo contacto y son no porosos y de carburo de silicio. O sea, quiere decir que se pueden utilizar en la industria de alimentos sin ningún problema. Entonces, cuando logramos obtener las nanopartículas desde esas estructuras que la naturaleza nos ofrece, ya la ciencia ha identificado las propiedades que ésta puede ofrecer cuando lo incorporamos dentro de un producto final. Aumentan la biodisponibilidad por tener una mayor área superficial, aumentan la inhibición microbiana, pueden enmascarar el sabor en algunos productos, aumentan la preservación, mejoran la fluidez, cambian las propiedades rheológicas de los productos con los cuales estamos trabajando o estamos utilizando en nuestros procesos productivos, mejora la estabilidad química, las propiedades organolépticas y la apariencia del producto. Entonces,
En conclusión, los procesos de aislamiento, a través de los diferentes procesos de aislamiento químicos o mecánicos, obtenemos las nanopartículas. Esas nanopartículas que la naturaleza nos ofrece son las que vamos a utilizar para diseñar el producto, se lo adicionamos a la formulación, lo llevamos a los procesos de transformación. Durante los procesos de transformación hay unos cambios, hay una interacción de esas nanopartículas con el resto de los componentes y por consiguiente hay unos cambios físicos y químicos y al final tenemos un producto. Y es ahí, en ese producto, en entender esos cambios físicos, donde la nanotecnología y la ciencia tienen que cerrar la brecha para que la industria pueda aprovechar estos elementos. ¿Por qué? Porque llegamos al factor humano y es el factor más preocupante en el caso de los alimentos. En la industria farmacéutica, la nanotecnología tiene digamos que un elemento protector, y es que el usuario de un medicamento tiene un acompañamiento o un seguimiento a través del médico. En el caso de los alimentos, que son productos de consumo masivo, esto no es posible. Entonces, es ahí donde, fuera de obtener las nanopartículas y de conocer la estructura de los alimentos, la medicina tiene que acompañarnos en este tipo de proceso. ¿Por qué? Hay ejemplos como el que se encuentra en este cuadro, donde se ha demostrado que las nanopartículas de plata, que se pueden obtener a través de síntesis química, expuestas al fluido estomacal, sufren cambios en tamaño, forma y composición cuando se exponen al fluido estomacal, y las tasas de esos cambios va a depender del tamaño de la partícula. Es decir, los procesos de difusión, los procesos de asimilación con la adición de las nanopartículas van a cambiar muchas de las funciones de nuestro tracto digestivo, y surgen tres elementos básicos: las transformaciones físicas que se puedan generar, las transformaciones biológicas y los modos de absorción. Entonces aquí tenemos un ejemplo de lo que compone nuestro tracto digestivo, que es absorción bucal sublingual, la absorción gástrica en el estómago, el intestino delgado y el intestino grueso, que hoy por hoy es considerado por los gastroenterólogos como el segundo cerebro. Entonces, que digamos que dentro de las preguntas que se hace la comunidad científica frente al uso de nanopartículas en los alimentos, en la parte de la boca se mencionan como tres cambios básicos en cuanto a la masticación, la disolución de ese producto que estamos consumiendo con nanopartículas en la boca va a cambiar. Va a haber un cambio en la degradación enzimática de los carbohidratos por igual, porque va a haber una mayor rapidez en el proceso de asimilación, porque hay una mayor disponibilidad del elemento, y va a facilitar los procesos de difusión vía sublingual. En el caso de la absorción gástrica, pues vamos a encontrar cambios en el pH, cambios en la disolución de esos componentes dentro del estómago. Vamos a presentar cambios en la degradación enzimática de las proteínas, y hay que tener en cuenta que el estómago es nuestro primer paso del metabolismo, es decir, que el cambio que se genere acá va a generar cambios en el resto del cuerpo del tracto digestivo, es decir, en el intestino delgado y en el intestino grueso. En el intestino delgado va a cambiarnos el peristaltismo, va a generar cambios e interacciones con la microbiota, porque se van a facilitar adicionalmente los procesos de difusión. Y en el caso del intestino grueso, pues vamos a presentar en algunos casos mayor concentración de esos elementos, mayor concentración de esas nanopartículas que de pronto no fueron asimiladas durante los pasos anteriores. Van a haber cambios en la degradación microbiológica y va a facilitar la difusión. Entonces digamos que este es el primer cuello de botella que se encuentra en la nanotecnología cuando queremos generar o llevar esos procesos a la industria. Tenemos y estamos tratando de generar conocimiento en cuanto a los cambios estructurales, pero viene el paso siguiente. ¿Qué va a pasar cuando llega al tracto digestivo? En Estados Unidos ya la USDA, a través de la financiación de sus proyectos en el año 2017, uno de los proyectos que financió es
entender cómo la nanocelulosa actúa dentro del tracto digestivo. Y ahorita vamos a ver algunos ejemplos rápidamente. Entonces, frente a esas dos inquietudes, que es el conocimiento de los cambios en la estructura con la adición de las nanopartículas en los procesos productivos y los cambios que se generan dentro del tracto digestivo del humano, surgen las siguientes preguntas: riesgo para la salud, impacto ambiental, la regulación y la importancia de la investigación básica y aplicada. La FDA en el año 2014 emitió 3 documentos sobre el uso de la nanotecnología en productos regulados que incluyen cosméticos y sustancias alimenticias. E igualmente, en el año 2015 presentó una guía final sobre el uso de la nanotecnología en alimentación animal. O sea que no es solo la agroindustria alimentaria, nos tenemos que preocupar también por la agroindustria no alimentaria, porque muchas de las cosas que consumen los animales van a llegar, son muchos de los productos que nosotros consumimos y van a llegar a la mesa, al plato. La EFSA, igualmente en el 2016, que es el ente regulador de la Comunidad Económica Europea, generó algunos documentos o guías que nos hablan sobre el uso de la nanotecnología en nuevos alimentos. Adicionalmente, la EFSA dijo que era necesario hacer un enfoque, un análisis caso por caso, pero que lo más importante, tal y como lo menciona la FAO, es que no se conocen o no hay pruebas validadas para identificar el efecto o los cambios que están generando esas nanoestructuras dentro de los alimentos, para poder entender el riesgo de nanoproductos específicos y por lo tanto estamos sometidos a un alto grado de incertidumbre. Dichos comentarios fueron soportados igualmente por el Comité Técnico de la FAO y de la WHO, donde menciona la necesidad de hacer trazabilidad a los productos que tienen un componente nanométrico y que era necesario revisar los riesgos y los posibles efectos en los humanos. Eso es digamos, la pared más difícil a rebasar por parte de la industria, que la ha tenido para frente al uso de la nanotecnología en los productos. Y un ejemplo claro, por eso yo les decía que la nanotecnología más que un problema es un reto, es que venimos consumiendo nanotecnología desde hace mucho rato y no nos habíamos dado cuenta. El año pasado, la Universidad de Arizona hizo un estudio en el cual encontró en 6 fórmulas de bebés, encontró nanopartículas en 6 fórmulas de bebé. Y ese documento o ese informe plantea que no se debería permitir que un producto que alimenta a millones de bebés se venda en el mercado, vaya al mercado si no sabemos qué está pasando, si no sabemos el consumo humano, pero ya lo venimos consumiendo años atrás. ¿Qué pasa? Las partículas micro, muchas se encuentran en la lista GRAS, es decir, productos que son reconocidos como seguros. Pero en el caso nano, eso no existe. Muchas materias primas que tienen componente nano no se pueden considerar en la lista GRAS. Y es por eso el llamado de la atención que nos hacen a la comunidad científica de que debemos cerrar esa brecha para poder entender qué está pasando. La hidroxiapatita fue encontrada en 3 de esas 6 formulaciones. La hidroxiapatita es de tamaño nanométrico, es un mineral de baja solubilidad, pero es rico en calcio. Este estudio, como se los mencioné, fue realizado por la Universidad de Arizona en el año 2016. ¿Qué dijo la FDA frente a esta situación? Se lavó las manos igual, porque no tienen las herramientas para decir hoy que es benigno o dañino. La FDA declaró que no juzga categóricamente todos los productos que contienen nanomateriales o que de otro modo implica la aplicación de la nanotecnología como intrínsecamente benigno o dañinos. El último estudio que hizo la FDA en esas formulaciones la Universidad de Arizona, en esas formulaciones alimenticias, encontró que estas podrían causar daños en el ADN y los cromosomas, adicionalmente daños en los órganos y en las malformaciones genitales. Entonces, ese es el llamado a la comunidad internacional. Hay que entender qué está pasando en las estructuras de los alimentos cuando adicionan nanopartículas y qué está pasando cuando ésta llega al tracto digestivo.
Entonces, nosotros, o digamos que el grupo de trabajo, lo que ha intentado hacer a la par de esa línea de trabajo, pues es utilizar lo que nos ofrece la naturaleza para obtener nanopartículas, llevarlas a algunas matrices alimenticias y entender qué está pasando. Entonces aquí tenemos el ejemplo del capacho de maíz, el trabajo de la doctora Catalina Gómez, quien hizo unos procesos de síntesis química para obtener las nanofibras de banano. Después realizó un tratamiento químico por tempo, que es un método químico llamado así en la literatura, y con agitación mecánica, lo que obtuvo es una suspensión homogénea de nanofibras de celulosa del raquis de banano. Aquí las vemos las películas que se obtienen por dos métodos, por el método de convección forzada y por el método de liofilización. Y la idea de estas nanofibras es que se puedan utilizar dentro de empaques en alimentos. Ya algunas universidades en el mundo están trabajando en el tema de empaques edibles y es ahí donde este elemento tiene una gran importancia. El estudiante doctorado Jorge Koch tiene un tema muy interesante en el cual estamos utilizando las nanofibras de raquis de banano para emplearlas en helado, donde observamos cambios en el índice de consistencia de la premezcla, cambios en el comportamiento pseudoplástico, disminución de la tasa de fusión más o menos en un 50%, y la idea es que este elemento sea, o las nanofibras de celulosa del raquis de banano, que es un residuo de cosecha, lo podamos utilizar como un reemplazante en la grasa del helado. Vemos acá los cambios, helados con un 10% de grasa, en el cual tenemos 0% de nanocelulosa, y aquí adicionamos 0.3%, luego de 80 minutos vemos cómo la nanocelulosa ofrece unas propiedades diferentes que ofrece el producto sin la nanocelulosa. También igualmente tenemos un proyecto de investigación con cúrcuma de la estudiante Angélica Serpa, con el apoyo de una corporación en el oriente de Antioquia, en el cual estamos logrando obtener nanopartículas de cúrcuma mediante los tratamientos mecánicos que les mencioné anteriormente, como muy usados en la nanotecnología, y donde el objetivo fundamental es mejorar la baja solubilidad y la estabilidad química que tiene la cúrcuma para los procesos industriales. Y la idea es utilizar también las nanofibras de celulosa raquis de banano que utilizó Jorge Koch en su proyecto con helado, utilizarla en el caso de la cúrcuma. Entonces, viendo los ejemplos, las barreras a superar y lo que estamos haciendo actualmente, las conclusiones básicas y fundamentales que nos debe quedar después de la charla es lo siguiente, que son muchas las estructuras de tamaño nanométrico que están en los alimentos que consumimos diariamente, que son ensambladas por la naturaleza, que estamos obteniendo esas nanopartículas para aprovechar esas propiedades, llevarlas a diferentes formulaciones, pero que es básico entender cómo esas estructuras están cambiando y cómo altera el alimento, que es básico entender la interacción a nivel nanométrico que están ofreciendo esas nanopartículas dentro de las diferentes matrices alimenticias, y adicionalmente que a eso hoy no se le está prestando mucha atención. Estamos en el mundo micro todavía, pero es necesario también ya entender el mundo nano por el desarrollo y las velocidades que lleva la industria frente a ese tema, y que hacerlo abre nuevas oportunidades que pueden sustancialmente impactar nuestra salud y bienestar. Conocer este tipo de productos o este tipo de características nos va a permitir construir productos de abajo hacia arriba, bottom up, que es necesario que las entidades internacionales, las entidades nacionales que financian la investigación desde el punto de la ciencia básica, financien proyectos que busquen entender las estructuras que interactúan durante los diferentes procesos y cómo podemos definir metodologías de caracterización, que es lo que la WHO, la FAO, la FDA y la comunidad en general internacional solicitan a la parte científica. Y que el INVIMA, en el caso de Colombia, debe estar alerta, porque nos están llegando muchos productos, teniendo en cuenta que esta es una economía abierta con un componente nanotecnológico. Y la conclusión final,
que la nanotecnología, más que un problema, en el caso de los alimentos, es un reto para los gobiernos, la comunidad científica y los entes reguladores, para aprovechar todas las generosidades que tiene el utilizar la nanopartícula desde diferentes áreas del conocimiento. Espero que con estos 30 minutos de charla que hayan quedado muchas inquietudes frente al uso de la nanotecnología de los alimentos, que lo vean más como una oportunidad más que un problema, y ver que Colombia tiene muchas posibilidades en este tema, teniendo en cuenta que adicionalmente que somos un país de vocación forestal, tenemos un alto porcentaje también de vocación agrícola, con una alta biodiversidad que podemos explotar de forma ética. Les agradezco a todos su atención y de nuevo muchas gracias a la organización por la invitación al evento, y quedo atento a cualquier pregunta a través del Skype. Buenas tardes.